solo para terminar de explicar esto del Higgs y que además tiene que ver con esto que has dicho. La gente a veces se pregunta, lee por ahí, el Higgs da masa a las partículas y te dice, ¿y cómo da masa el Higgs a las partículas? La manera en que da masa el Higgs a las partículas es que el campo de Higgs, como todo campo, almacena una energía por todo el espacio, almacena energía en todo el espacio. Habitualmente la energía que acumulan los campos pues la utilizan para crear partículas y que se propaguen por ahí o este tipo de cosas. Pero el campo de Higgs tiene estas propiedades un poquito peculiares que os he dicho y una de ellas es que a temperaturas muy altas él tiene disponible toda esa energía y la puede utilizar. Y de hecho, cuando el campo de Higgs a temperaturas altas crea partículas, no crea un tipo de partícula, crea 3 tipos de partículas diferentes. Una tiene carga y otras 2 no tienen carga. Pero cuando las temperaturas bajan de unos 100 billones de grados. Sí, Francis me dice que son 4 partículas, es verdad, porque la partícula con carga tiene una antipartícula que tiene signo negativo. De acuerdo, sí, sí. Pero en cualquier caso son como varias partículas, todas descritas por el campo de Higgs. Sin embargo, cuando las temperaturas bajan por debajo de, yo creo que me lo calculé una vez y son como 100 billones con B de grados, el campo de Higgs sufre una transición de fase y le ocurren cosas. La cosa más dramática que le ocurre es que de esas 4 partículas que hay dentro del Higgs, 3 de ellas son engullidas por otras partículas de la teoría. Estos bosones W y Z de la interacción débil, el W se come a las 2 partículas con carga y el Z se come a una de las partículas neutras. A cambio de eso, el W y el Z de repente ¡pam!, se hacen muy pesados, se convierten en 2 de las partículas más pesadas de la teoría. Y al campo de Higgs le queda una partícula, solo una neutra, que es el bosón de Higgs que vemos en los aceleradores de partículas. Pero esto tiene una consecuencia más, que es la que es de verdad interesante para todo esto, que es que esta mutilación del campo de Higgs hace que él pierda el control sobre parte de la energía que tiene acumulada en el espacio. Esa energía se queda como congelada en todos los puntos del espacio y no la puede usar, no puede propagar partículas con ella. Pero, sin embargo, las partículas que interaccionan con el Higgs, como el electrón, que tiene este acoplamiento Yukawa, el quark top, que tiene otro acoplamiento Yukawa, el muón, que tiene otro, estas partículas que interaccionan con el Higgs se encuentran con esa energía a lo largo del espacio y en cada punto la toman y crean su masa con esa energía. Ya sabéis que la fórmula de Einstein, E es igual a mc cuadrado, nos dice que energía y masa son cosas parecidas. Entonces, las partículas se están encontrando con la energía acumulada por el campo de Higgs y las están convirtiendo en su masa en cada punto. Entonces, ¿qué son los acoplamientos de Yukawa que decía Francis que son como longitudes? Pues son qué cantidad de esta energía acumulada por el Higgs pueden robarle. El quark top le puede robar prácticamente toda. Tiene un acoplamiento de Yukawa que es casi 1 y se lleva prácticamente toda la energía que el Higgs tiene ahí congelada. El electrón tiene un acoplamiento de Yukawa muy pequeñito y solo se puede llevar una cantidad pequeñita. A cambio tiene una masa muy pequeña, mientras que el quark top tiene una masa extremadamente grande. Y de esta manera es como más o menos se produce este mecanismo de generación de la masa, que como veis es altamente no trivial, o sea, es una cosa bastante delicadilla. Es súper complicado. Pero entonces, ¿qué estás diciendo? Que el campo de Higgs tiene esta energía, es que esto todo es totalmente nuevo para mí. ¿Esta energía está distribuida homogéneamente por todo el espacio? Tiene una Esta densidad de energía energía que se es la llama misma en todo el el espacio. valor esperado en el vacío del campo de Higgs. Lo representamos con una V y las masas de las partículas son el Yukawa por ese valor de la V, donde el Yukawa es una cosa que habitualmente es menos de 1. Y la temperatura a la que está asociada esta energía es, o sea, ¿es una especie de temperatura promedio del universo? O de qué temperatura estamos hablando? ¿Qué te refieres con temperatura? ¿Que como Porque almacena energía tiene que tener una no, temperatura no, no, asociada? porque tú hablabas del comportamiento diferente del campo de Higgs a diferentes temperaturas, ¿no? Decías que Sí. producía 4 partículas por encima de 100 billones de grados o no sé qué. ¿Eso qué es la temperatura del universo globalmente? Bueno, tú siempre puedes crear un entorno en el que tengas una cierta temperatura. Temperatura al final es una medida de la energía media que llevan las partículas, o como estamos hablando de campos, pues la energía media que llevan estas excitaciones de los campos, estas vibraciones que se mueven por los campos. Eh, Una cosa que nos enseña la teoría cuántica de campos es que cuando la energía que llevan estas excitaciones es grande, los campos pueden comportarse de manera diferente a cuando es pequeña. Y en el caso del Higgs es extremadamente dramática esa diferencia. Vale, o sea, esta Entonces, temperatura hace referencia o sea, a la excitación de los campos cuánticos en cada punto del vacío, digamos. eso es. De hecho,
Estaba haciendo una pequeña digresión, pero voy directo a tu pregunta. Cuando el universo era muy, muy joven, esa temperatura se alcanzó en el universo muy, muy joven. Entonces, cuando era extremadamente joven y estaba por encima de 100 billones de grados, tú podías observar un Higgs que no es el que ves ahora. Ahora tú puedes reproducir ese universo muy joven de más de 100 billones de grados en trocitos muy chiquitines en un acelerador de partículas. Cuando haces chocar dos partículas, ahí durante un instante pequeño se crea una temperatura muy alta y puedes ver este tipo de fenómenos. Pero en otras condiciones el universo ya ha perdido esas propiedades y no lo puedes ver. Vale, ya entiendo. Si O me sea, eso permitís, se refiere Héctor, localmente a cada hay punto. un experimento alemán, HIRA, HRA, que ha medido las interacciones, las corrientes débiles neutras, las interacciones mediadas por fotones y por bosones Z, con energías hasta unos 250 gigaelectronvoltios, unas 250 veces la masa del protón, y ha observado algo realmente curioso, y es que el bosón Z va perdiendo masa. Conforme las colisiones de un electrón contra un protón, el electrón cada vez tiene más energía, las interacciones que están mediadas por el bosón Z cada vez tienen menos masa, hasta que alrededor de unos 200 gigaelectronvoltios la interacción electromagnética mediada por un fotón que no tiene masa y la interacción débil con neutrinos mediada por el bosón Z, que a temperaturas muy bajas, a energía muy baja, tiene una masa enorme comparada, son prácticamente idénticas. Las dos curvas se unen en una única curva. Esta es una de las figuras más preciosas de toda la física de partículas. Es una figura que te muestra clarísimamente que a alta energía, es decir, en una región del espacio-tiempo pequeña en la que tú metas mucha energía, el campo de Higgs deja de acoplarse con los bosones Z y los bosones Z pierden masa. Eso es, el Z le devuelve las excitaciones al campo de Higgs y a cambio se queda sin masa y se convierte en algo muy parecido a un fotón. Yo estoy alucinando, estoy flipando. Quería hacer aquí una introducción a lo que es el modelo estándar y estoy aquí enterándome de cosas que me parecen absolutamente apasionantes. Me da un poco de pena, me gustaría reconducir la conversación por otro sitio, pero esto me interesa un montón. Entonces, quizás, ¿qué les parece? Me gustaría emplazarles para que hagamos un día con más calma un programa más extenso sobre física de partículas en general y podamos seguir, pueda yo seguir aprendiendo más sobre estas cosas, ¿no? Me gustaría tirar más de este hilo. ¿Les parece? Yo encantado. Estos son cosas que a mí me gustan mucho y normalmente no tenemos la oportunidad de contarlas con esta extensión y yo me lo estoy pasando pipa, vamos. Yo igual, ¿eh? Genial, genial. Venga, pues vamos a quedar en eso Recuperamos entonces. un poco el tema de Kim. Kim va a hablar de Sí. desintegraciones raras en mesones B. Sí. Los mesones B son unas partículas, son hadrones, son partículas formadas por quarks, un antiquark y un quark. Por definición, el mesón B está definido por un antiquark B y por un quark de menor masa. Puede ser el U, el D, el S o el C. Entonces hablamos de diferentes mesones, el B sub S, el B sub C, etc. Entonces resulta que estos mesones se pueden desintegrar por interacción débil directamente utilizando un único bosón vectorial, un W. Un W es una partícula que es capaz de transmutar el tipo de un quark. Un quark B se puede convertir en un quark S o en un quark C gracias a un W. Entonces, yo no sabía que se podían cambiar los tipos de quarks. O sea, bien. Puede cambiar de tipo de quark. Lo más maravilloso de la interacción débil es que incluso puede cambiar un quark en leptones. O sea, lo interacciona todo, lo mezcla todo, ¿no? La interacción fuerte solo actúa sobre quarks, la interacción electromagnética solo sobre cosas que tengan carga eléctrica, los quarks tienen carga eléctrica, pero la interacción débil mezcla las familias y hace barbaridades, ¿no? Sí, Alberto. Dejadme que comente una cosa porque como antes lo hemos dicho, yo creo que casi así lo completamos. Antes hemos contado que las interacciones gauge son interacciones a las que tú le pides a la física que ciertas cosas sean indistinguibles. En el caso de la interacción débil, que es la que estamos diciendo aquí, tú lo que tienes es parejas de partículas que son estas que tú has dicho, el quark U y el quark D, por ejemplo, o el electrón y su neutrino, o el muón y su neutrino, o el quark C y el quark S. Y tú le pides a la física que esas parejas de partículas sean indistinguibles. La interacción SU2, interacción débil, es decir, que el electrón y el neutrino tienen que ser idénticos y no tiene que haber manera de distinguirlos. Y el hecho de que obviamente no son idénticos porque el electrón tiene carga -1 y el neutrino tiene carga neutra, nos indica que esa simetría está rota. Es la famosa ruptura espontánea de la simetría electrodébil. Tú a la teoría le has pedido
que electrones y neutrinos sean idénticos, y esa teoría, a cambio, te ha escupido una serie de interacciones en las que el electrón escupe un W y se transforma en un neutrino. Lo cual cuadra perfectamente, porque el electrón tiene carga negativa, escupe un W con carga negativa y queda una cosa sin carga que se llama neutrino, ¿vale? Entonces, todo esto viene de la interacción débil, que es una teoría Gauge que relaciona los dos miembros de esas parejitas, de esas, lo que se llaman los dobletes débiles, que son electrones y neutrinos o quarks D y quark U. Y esta es la razón de que el W pueda cambiar, pueda transmutar los diferentes quarks entre sí. Luego todo se complica un poco porque hay también otras cosas, hay matrices de masa y cosas, pero básicamente esta es un poco la idea. Tú puedes transmutar porque la interacción fundamental, que es este SU2, estaba relacionándote esas dos parejas de partículas y por lo tanto el bosón asociado a la interacción puede transmutarte la una a la otra. Ya. Vale. Claro que esto es incluso un pelín más complicado todavía, porque los electrones, el campo del electrón tiene dos componentes, dos electrones, vamos a llamar el electrón izquierda y el electrón derecha. La interacción débil transforma electrones izquierdos en neutrinos, pero no puede interaccionar con los electrones derechos. O sea, hay electrones que no ven la interacción débil y electrones que sí la ven. Hay dos campos bien separados. Y esta quiralidad del modelo estándar es una propiedad que no sabemos por qué, pero es una de esas curiosidades que mucha gente no sabe del modelo estándar. El modelo estándar es una teoría quiral y eso complica la construcción de teorías más generales, más allá del modelo estándar, que tratan de explicar el modelo estándar como algo particular. Pero cuidado, vamos a hacer una precisión. Estos electrones derechos e izquierdos no son electrones individuales. O sea, no es yo cojo un electrón y ese electrón es solo izquierdo o es solo derecho. Son como componentes del electrón. Cualquier electrón tiene una parte izquierda y una parte derecha. Y digamos que solo la parte izquierda se habla con la simetría débil y la parte derecha, pues no. ¿Vale? Y la manera en que esas dos partes hablan entre sí, pues daría para que estuviéramos hablando otro rato más y no hace falta que lo hagamos. Yo tengo la sensación de que... El bosón de Higgs, el campo de Higgs, dota de masa al electrón intercambiando las excitaciones de la parte izquierda a la derecha. Eso es, la parte izquierda pasa a derecha, la derecha pasa a izquierda, la parte izquierda pasa a derecha, gracias a la interacción con el campo de Higgs. Es una cosa realmente preciosa y realmente no sabemos por qué, pero es un tema muy, muy bonito. Es una cosa súper bonita por lo compleja que es y por que luego cuadra. O sea, tú creas un cuadro extremadamente complejo, pero sin embargo luego eso te explica exactamente todos y cada uno de los fenómenos físicos que ves y todo tiene sentido. Pero a priori cuando te lo explican dices, joder, pero ¿por qué la naturaleza ha elegido ser tan complicada, no? Y a lo mejor hay una razón, pero a día de hoy no la conocemos todavía. Yo esto me ha dejado muy intrigado. O sea, estoy aquí aprendiendo un montón de cosas que de verdad tengo la sensación de que yo debería estar pagando por esta clase, que me estoy chupando gratis aquí, pero yo encantadísimo de la vida. Pero me ha dejado muy intrigado esto de que el modelo estándar tenga, digamos, esta asimetría, esta especie de preferencia de quiralidad entre izquierda y derecha, y me lo apunto para sacarlo de nuevo en ese programa en el que hagamos hablando del modelo estándar en general en más detalle, ¿no? Pero me parece una cosa tremendamente sorprendente. Bueno, ya me has dicho, Francis, que no se sabe por qué es así, que exista esta asimetría, ¿no? entre un tipo de quiralidad, y sobre todo no he entendido nada esto de que un electrón en particular tenga una parte izquierda y una parte derecha. O sea, esto me suena un poco a estas cosas que se dice de la parte femenina que tenemos todos dentro o la parte masculina que tienen. O sea, no, esto no me cuadra nada con física, me cuadra más con otras áreas de la vida, pero bueno. A ver, eso es meternos en harinas bastante abstractas. Sí, pero ahora mejor no. Me gustaría reconducir esto. Insisto, me lo apunto para otro programa en donde quiero ahondar más en estas cosas y a ver si me lo puedo preparar también un poquito y estudiar un poco más sobre esto. Pero me gustaría volver... Para ese programa tratar de encontrar una manera sencilla de explicar la diferencia entre un electrón izquierdo y uno derecho, que no es que la cosa sea muy fácil. Tiene pinta de que no va a ser fácil explicar eso, pero bueno. Que eso, volvamos entonces a los trabajos, ¿no?